Hoy es 11 de noviembre de 2025, martes. Toca hablar de inteligencia artificial, empezando por negocios y dentro de negocios empezando por movimientos de pasta, que en el caso de esta semana solo voy a comentar uno, sigue habiendo un montón de... Esto es un poco como los nuevos modelos. Cada semana en el área de pasta hay un montón de inversiones, de anuncios de inversiones, de acuerdos, de tal. Pero bueno, el que me ha parecido así un poquito más diferente de lo normal es que una startup, ya no tan startup por el tamaño, una empresa especializada en inteligencia artificial para el sector legal, que se llama Clio, ha levantado 500 millones de dólares con una valoración total de 5.000 millones de dólares. Como la semana pasada mencioné a Harvey, que es la startup o la empresa del área legal más conocida, o por lo menos la que yo conozco más y de la que leo más, pues creo que es interesante también escuchar, aunque solo sea para que nos suenen los nombres, este tipo de alternativas como este Clio, que como digo, ya por tamaño, más que una startup, empieza a ser una empresa normal. Cuando tienes una valoración de 5.000 millones de dólares, llamarte startup igual es un poquito engañoso. Voy ya con las noticias en sí de negocios. OpenAI ha comunicado esta semana que tiene ya más de 1 millón de clientes de empresa, de clientes de negocio. Y dicen ellos, y yo no tengo razón para no creer que sea verdad, que esto los convierte en la empresa más rápida en la historia en alcanzar esa cifra de 1 millón de clientes, repito, clientes de negocio, clientes empresariales. Relacionado con OpenAI, aunque en este caso es una noticia de su competencia, Anthropic ha presentado sus planes de negocio para los próximos años y esperan hacer break-even en 2028, que a mí por lo menos me ha parecido prontísimo, teniendo en cuenta la cantidad de pasta que se quema en la inteligencia artificial. Me ha sorprendido mucho que Anthropic esté esperando hacer break-even en 2028. Como comparación, y por eso digo que la noticia estaba relacionada con OpenAI, en los planes de negocio que presentó OpenAI, en 2028 esperan tener todavía 74.000 millones de dólares de pérdidas y no esperan empezar a hacer beneficio hasta 2030. Es cierto que Anthropic gasta menos, por lo que he leído en las noticias estas en las que comentaban los planes de negocio, están invirtiendo menos cantidad y están también diversificando un poquito la inversión, sobre todo en chips, no están poniéndolo todo en Nvidia y entre unas cosas de aquí y otras cosas de allá, la inversión total es bastante inferior a la que está anunciando OpenAI. Pero también es cierto que, por otro lado, la cantidad de clientes que tiene Anthropic es bastante menor que la que tiene OpenAI según sus propias cifras. Así que, como digo, sorprendente que dentro de poco más de 2 años una empresa de las grandes de inteligencia artificial esté planeando empezar a tener beneficios. Siguiente noticia o grupo de noticias tiene que ver con los robotaxis, que también es ya un habitual en la parte de negocios. Waymo, que es, como sabemos, la pata de robotaxis de Alphabet Google, acaba de anunciar que va a empezar a hacer pruebas para su servicio de robotaxi en Detroit, Las Vegas y San Diego. El plan, esto entra, digamos, dentro de un plan más amplio, que tiene como objetivo alcanzar 1 millón de viajes por semana en 2026. Lo interesante de esto, más allá del movimiento empresarial en sí, es que como todo en inteligencia artificial, la escala tiene un efecto beneficioso sobre el propio negocio. En el caso de los robotaxis, cuantos más viajes hagas, más datos estás recopilando de circulación, de posibles incidencias que puedan afrontar los coches, los robotaxis, y por lo tanto, cuantos más datos recopiles y más variados sean esos datos, mejor entrenarás cada vez a la siguiente generación de software que les implantes. Cuanto mejor sea tu software, más probable es que si mañana, no sé, Düsseldorf decide empezar un plan de robotaxis, más probable es que lo haga contigo, que tienes el mejor software porque es el que más tiempo lleva aprendiendo. Así que es uno de estos círculos virtuosos que hacen que cuanto más escales el negocio, mejor sea tu producto. Porque este producto, cualquiera basado en inteligencia artificial y específicamente en inteligencia artificial generativa, necesita no solamente muchos datos, sino mucha variedad de datos. Lo que te va a hacer más inteligente que los demás es que tus datos sean más variados. Siguiente de negocios tiene que ver con más layouts, más despidos.
en Estados Unidos. En este caso es IBM la que ha dicho que planea reducir, cito textualmente, miles de empleos. No dicen exactamente cuántos miles, pero estamos hablando del orden de miles. Seguro que no serán 1000 o 2000, porque entonces no habrían dicho miles, habrían dicho el número concreto. Si dicen miles es porque estará en la parte alta de los miles. Menciono esto, que aparentemente no tiene nada que ver con la inteligencia artificial y que a lo mejor incluso no aparentemente, sino realmente no tiene que ver con la inteligencia artificial, pero IBM ha mencionado la inteligencia artificial en el comunicado y creo que ya he dicho alguna vez más por aquí que cada vez tiene más pinta esto de que muchas empresas están aprovechando para hacer limpieza, aprovechando que la inteligencia artificial pasa por Valladolid. Es decir, hay empresas que igual llevaban ya unos años pensando aquí vamos a tener que soltar peso, pero no hay ninguna buena razón. Esto los accionistas lo van a recibir mal, la bolsa lo va a recibir mal porque va a parecer que tenemos un problema de costes y que tenemos un problema de que no crecemos y de repente llega la inteligencia artificial generativa, todo el mundo empieza a pensar que los robots y los LLMs van a sustituir a todos los trabajadores y de repente tienes una excusa positiva para los inversores, obviamente negativa para los trabajadores, para decir voy a reducir plantilla porque soy tan bueno y estoy tan metido en el futuro que la inteligencia artificial va a permitir que muchos de los trabajos que ahora hacen personas los hagan LLMs o robots o lo que sea. Así que tengo una mala, es como en los chistes, tengo una mala noticia, que es que voy a despedir a un montón de trabajadores, pero tengo una buena noticia y es que lo hago porque soy muy avanzado y muy futurista. Y me da la sensación de que cada vez más empresas se están subiendo a este carro. No por nada, sino porque es que luego tampoco veo grandes proyectos de inteligencia artificial en ninguna empresa como para justificar el despido de miles de personas. Otra cosa es que empieces a hacer cosas con inteligencia artificial y te pueda sobrar un tío aquí y dos allá. Pero hombre, miles, me parece que ahí hay algo más que la inteligencia artificial. Siguiente noticia de negocios es un informe de estos, ya he comentado también muchas veces que informes de estos hay, como dicen los americanos, a dime a dozen. Cada semana te lo regalan con las, no sé, manzanas que compras en la frutería, te regalan un informe de Deloitte o un informe de McKinsey o un informe del Boston Consulting Group. Están produciendo informes como si la supervivencia de la especie dependiera de ello. Pero bueno, en este caso hay uno de McKinsey que comento, primero por comentar alguno de los literalmente decenas de informes que aparecen permanentemente, y segundo porque este es un informe anual, es un informe al que han llamado State of AI 2025, o sea, el estado de la inteligencia artificial en 2025, y al ser un informe anual y tener una base, en fin, ya un poquito, un número que suena a algo un poco serio, en este caso son 2000 empresas, no es el típico informe hecho con... Hemos entrevistado a 170 ejecutivos, es que 170 ejecutivos, no sé, el Banco de Santander tiene más de 170 ejecutivos, es que entrevistar a 170 ejecutivos es como decir que has entrevistado a tus amigos. Pero bueno, 2000 me ha parecido ya un poquito, sin que sea necesariamente estadísticamente significativo, pero bueno, empieza a ser un número para considerar. Y en concreto me han llamado la atención tres numeritos, o tres grupos de numeritos. El primero es que el 88% de esas 2000 empresas dicen que usan inteligencia artificial, cito textualmente, de alguna manera. No especifican exactamente cómo, pero algo hay de inteligencia artificial, vete tú a saber el qué. Por cierto, muy seria esta pregunta. Mi felicitación desde aquí para McKinsey por permitir respuestas de estas de alguna manera. Aporta mucha información. Con esto ya tenemos una fotografía muy clara de cómo se está usando la inteligencia artificial, que podría decirse, si esta cifra no sirve para nada, ¿para qué la comento? Pues porque unida a esta cifra hay otra, y necesito las dos como comparación, que dice que solo el 33% de las empresas han escalado algún proyecto piloto a producción. Y por eso necesito la primera, porque esto es más o menos un tercio de las empresas que hacen algo con inteligencia artificial, tienen algún proyecto ya funcionando, algo que no sea una prueba, un piloto, un experimento que pones a los de IT a hacer para que se entretengan y dejen de quejarse de todo. El segundo numerito que me llamó la atención y está vinculado con el primero, los estudios en general siempre hay que intentar comparar los números entre sí, no tomar los números en absoluto, porque ya se sabe que los números en absoluto, entre lo que miente la gente y el posible error estadístico que tenga la muestra, los números en absoluto dicen poco. Pero comparativamente sí, porque aunque
tenga un error, el error es el mismo para todos los números, con lo cual la comparación generalmente se mantiene. El segundo número, digo, es que el 39% de las empresas reportan un impacto positivo en el EBIT, es decir, en el beneficio antes de impuesto. Y me ha llamado la atención el número porque hace un minuto he dicho que solo el 33% de las empresas habían escalado pilotos. Esto lo que quiere decir, si uno coge los dos números juntos, es que hay empresas que están reportando beneficios, o sea, impacto en el EBIT, sin haber escalado ningún piloto. Es decir, han hecho algún piloto que ya les ha dado beneficios. Esto es poco creíble. Vamos, puede ser que un piloto no te dé pérdidas, pero hombre, que te dé ganancias como para que veas un impacto que no sea en el séptimo decimal del EBIT, pues es complicado, lo cual me lleva nuevamente a desconfiar de las respuestas, de la metodología o de las dos cosas. Y no digo yo que el estudio esté mal hecho, por favor, que nadie de McKinsey venga a manifestarse debajo del balcón de mi casa. Digo simplemente que todavía en la inteligencia artificial yo creo que hay tal carajal dentro de las empresas que el mismo tipo que te dice en la encuesta que no ha escalado un piloto, 16 respuestas después te dice que ha notado un impacto en EBIT, porque todavía hay un peso de quedar bien. Y tengo que buscar un equilibrio entre no contar trolas muy grandes, me refiero al que rellena la empresa, al que rellena la encuesta en la empresa. No puedo contar trolas muy grandes porque a ver si me pillan, pero por otro lado tengo que intentar quedar bien. O sea, tiene que parecer que en mi empresa estamos haciendo cosas y que además, como somos más listos que la competencia, nosotros las cosas que hacemos nos salen bien. Y el último número, que tiene que ver con todo esta diatriba sobre los layouts que he dado hace 5 minutos, tercer número es que el 32% de las empresas esperan reducciones de personal de un 3% o más en el próximo año, en 2026. Por otro lado, el 13% de las empresas esperan aumentos de personal. Así que es más o menos 2 veces y pico más, entre 2 y 3 veces más, esperan despidos frente a los que esperan nuevas contrataciones. Y la última cosita que quiero comentar en el área de negocios es una reflexión que he leído un artículo y la comento porque, aunque el tipo de artículo tampoco parece que tenga así un título de estos de los que impresionan mucho y por lo tanto parece que tiene más peso lo que dice, yo intento leerme un poquito de todo. Y este tipo lo menciono básicamente porque daba una opinión que es exactamente muy parecida a la que tengo yo. Y aquí hay una parte de estas de la del refuerzo cognitivo, ¿no? Que todos los humanos nos gustan que nos digan que tenemos razón. Por eso los LLMs están triunfando tanto entre la población civil, porque la población civil le expone ideas y lo primero que te dice el LLM al contestarte es qué gran idea, qué idea más brillante, qué inteligente eres. Y esto, vamos, tienes ya el 80% de la población enganchada al LLM de turno. Bien, pues este artículo lo que venía a decir, y lo pongo mezclado entre sus palabras y las mías, porque ya digo que me he sentido muy identificado, es que no tiene sentido esperar productos muy sólidos o hablar de best practices o de state of the art en inteligencia artificial generativa, porque estamos en el comienzo de la tecnología. Y además, en este caso concreto, este comienzo está siendo frenético. Estamos viendo nuevos modelos, nuevas variantes, nuevas propuestas de arquitectura, nuevos complementos, que si memoria externa, que si razonamiento, que si no sé qué. Estamos viendo eso cada pocos meses, a veces incluso cada pocas semanas. Entonces, intentar buscar una solución ya contrastada, es decir, que alguien te venga a proponerte un proyecto, por decirlo así, garantizado, con resultados demostrados, eso en sí mismo es una pista de que igual ese tío te está engañando un poco. Porque si te dice que tiene un producto garantizado y que tiene resultados demostrados, esto es como cuando a veces se ponen de cachondeo en Reddit y en sitios así, ofertas de empleo que dicen buscamos ingeniero informático con 10 años de experiencia en inteligencia artificial generativa. Y dices, ¿cómo va a tener 10 años de experiencia en inteligencia artificial generativa si no, la inteligencia artificial generativa no tiene 10 años? Pues esto es un poco lo mismo, es ¿cómo vas a tener resultados comprobados si no te ha podido dar tiempo a comprobarlos todavía? Podrás tener algunos indicios o algunos primeros resultados que apuntan en una dirección, en fin, que arroja cierta luz sobre el resultado final, pero, en fin. Y esto aplica también a ese otro grupo de gente que lo que hace es decirte, yo tengo un sistema, estoy reduciéndolo y haciéndolo un poquito a lo burro, pero yo tengo un sistema para que ChatGPT funcione mejor, para que alucine menos, para que te dé respuestas más exactas.
y yo tengo un framework o un lo que sea que mejora la calidad del RAG en un 80%. Y no discuto yo que tú tengas eso hoy, pero el problema es que dentro de pocos meses va a salir una versión nueva de GPT, o va a salir un nuevo sistema de bases de datos vectoriales para el RAG, o va a salir un nuevo sistema de RAG con un caché intermedio que haga no sé qué. Y todo tu sistema, dentro de unos pocos meses, dejará de tener sentido, no porque las empresas sean malvadas y quieran cargarse tu herramienta, sino porque la inteligencia artificial generativa, por su propia naturaleza, no mantiene las propiedades en el tiempo. La próxima versión de ChatGPT hará mejor un montón de cosas, esperemos, pero es posible que haga peor otras cosas. Con lo cual, algunas de esas herramientas, algunos de esos trucos, por decirlo así, que hoy funcionan para que ChatGPT responda mejor, con la nueva versión igual dejan de funcionar o funcionan mejor para unas tareas y peor para otras. Aquí volvemos al origen de todos los males, ya lo he dicho muchas veces, pero de momento no me he cansado de decirlo, así que voy a decirlo una vez más. El origen de todo esto está en que mi percepción por la gente que trato así en el mundo empresarial, todo el mundo se está intentando meter a toda prisa en la inteligencia artificial generativa de una manera o de otra. Me remito al comentario que hacía hace unos minutos sobre el informe de McKinsey, lo de ¿estamos usando la inteligencia artificial de alguna manera? Todo el mundo se está metiendo en el jardín de la inteligencia artificial generativa sin entender qué es la inteligencia artificial generativa y cómo funciona. Porque si entiendes qué es la inteligencia artificial generativa y cómo funciona un LLM, dejas de tener estas expectativas completamente irreales de lo que podrá hacer por tu empresa un LLM o una inteligencia artificial generativa. Yo uso muchas veces la analogía con los coches. Esto es como si en el momento en el que no existían los coches, a las empresas empezara a llegar el rum rum de que hay una cosa nueva que te lleva de un sitio para otro sin necesidad de tener caballos. Y tú pensarás, esto está haciendo mucho ruido, está generando mucho rum rum, mis accionistas me están diciendo que si voy a hacer algo con la cosa nueva esta que se mueve sola, así que venga, vamos a empezar, vamos a buscar a alguien que haga coches y que nos haga un coche de estos nuevos, que no sé muy bien qué hacen, pero parece ser que te llevan de un sitio para otro. Resulta que tú lo que tienes es una empresa naviera y tú compras los coches pensando que los coches van a ir por el mar. Entonces, cuando viene el de los coches y te dice que el coche no va por el mar, tú lo que haces es decir, bueno, esta versión no, pero igual la siguiente versión sí, ¿no? O bueno, igual el coche que me vendes tú no, pero habrá otros coches que sí irán por el mar. Y es que no, que si entendieras cómo funciona un coche, sin necesidad de ser ingeniero aerodinámico de Ferrari, teniendo una idea general de cómo funciona el coche, ya entiendes que el coche no puede ir por el mar, porque no se puede mojar el motor. Y simplemente teniendo una noción general de cómo funciona un coche, empiezas a entender para qué te puede servir el coche y para qué no te puede servir el coche. Y dejas de esperar que venga alguien con un sistema mágico, con un framework mágico, con unas recetas mágicas que hagan que el coche por fin pueda ir por el mar y llevarte cargamentos desde China hasta Ámsterdam. Total, que me ha gustado el articulito, me he quedado a gusto viendo que no soy el único que ve al emperador, no sé si completamente desnudo, pero vamos, como mínimo en tanga. Y en el caso del artículo, además, este tipo ampliaba la reflexión a las startups. Hacía una reflexión que esta sí que reconozco que es suya propia, pero que una vez leída me sumo a su reflexión. Yo también creo lo que este tipo dice. Él dice que hay una cierta creencia generalizada de que vamos a volver a vivir una especie de época dorada como la que se vivió en Internet con las startups, que vamos a volver a ver que 3 tíos en un garaje crean la nueva mega empresa mundial. Y él dice que cree que no, y cree que no justamente porque la velocidad a la que se suceden las mejoras, los cambios, las variaciones en la inteligencia artificial generativa hacen que sea muy difícil mantener una ventaja competitiva más allá de unos pocos meses. Y por lo tanto, no te va a dar tiempo, a ti como fundador de una startup, a crear la startup, hacer el producto, comercializarlo un poquito, tener un poquito de reconocimiento de marca y generar un poquito de pasta, lo suficiente como para poder ir a buscar inversores. Para cuando vayas a buscar inversores, la tecnología sobre la que has basado, si has basado tu startup en tecnología de inteligencia artificial generativa, la tecnología con la que empezaste la startup va a estar obsoleta. Y como startup que eres, no te puedes permitir revisar el stack tecnológico cada 3 meses o cada 6 meses para mantenerte al día haciendo cambios radicales en el producto. Bueno, es una profecía que, como digo, me parece que tiene sentido, pero como todo, tampoco hay que
perder mucho tiempo en hacer previsiones de futuro, porque una de las cosas buenas que tiene el tiempo es que no deja de pasar y el futuro antes o después llega y entonces uno ya ve lo que ha pasado. Voy con desarrollo, que hoy llevo camino de hacer récord de duración del podcast. Empiezo con modelos y versiones, solamente voy a comentar uno, pero es uno muy interesante. Es el Kimi K2 Thinking, el Kimi es el nombre del modelo, que es de la empresa china Moonshot AI, que me ha gustado mucho porque se refieren a ella, sobre todo en artículos chinos traducidos, como uno de los 6 tigres de inteligencia artificial de China. A mí me gustan mucho estas cosas de los chinos de llamarle las cosas con nombres tan floridos, ¿no? A mí me gustaría tener un día una empresa que fuera uno de los 6 leopardos de Europa, ¿no? O algo así. Le da como un toque, me gusta, no voy a entrar más ahí. ¿Qué tiene de interesante este Kimi K2? Pues que han presentado el modelo junto, como es habitual, con los resultados en varios benchmarks y en muchos de ellos estaban al nivel de los modelos, este modelo es open source, estaban al nivel de los modelos cerrados, pero de los mejores. Es decir, estamos hablando de GPT-5 o estamos hablando de Claude 4. Pero es que además de eso, los primeros comentarios y las primeras reacciones que he leído de usuarios han sido muy buenos. Es decir, más allá de los benchmarks, que muchas veces, en fin, pues hay que cogerlos con pinzas, las primeras reacciones de la gente eran: este modelo realmente es muy bueno, realmente es comparable a GPT-5. Los datos técnicos los repaso muy rápido. Es un MOE, un Mixture of Experts. Tiene en total 1 trillón americano de parámetros, es decir, 1 billón europeo, pero como es un MOE, solamente tiene 32 billones americanos activos en inferencia. Tiene una ventana de contexto de 256.000 tokens y una cosa interesante es que está cuantizado nativamente, o sea, no es un cuantizado post-training, sino que el modelo se desarrolló ya cuantizado a enteros de 4 bits, que es una cuantización muy fuerte. Estamos acostumbrados a ver cuantizaciones de enteros de 8 que ya pierden rendimiento frente a los floats de 16, y por otro lado es normal que pierdan rendimiento porque estás perdiendo precisión. Bueno, pues estos tipos han conseguido desarrollarlo cuantizado a enteros de 4 y que tenga un rendimiento tan bueno como el que comentaba hace un momento. Hay otro dato que ha generado un poquito también de inquietud en la comunidad, sobre todo inversora, como pasó con DeepSeek en su momento, porque han dado una cifra de gasto total en el training de menos de 5 millones de dólares, que con las cifras que manejamos en inteligencia artificial es literalmente, pues volviendo a la analogía del coche, es como si alguien te dijera que ha construido un coche por 500 euros y que el coche es comparable al Ferrari F40. Pues es un poco para estar inquieto, sobre todo si eres Ferrari. Otra cosa interesante es que se ha conseguido que el modelo sea capaz de emplear tools, de llamar a funciones, pero que lo haga de una manera aprendida, entrenada, porque se ha incorporado en el training la llamada de funciones. Nuevamente no ha sido un añadido al final. Y como voy a comentar ahora en la parte de desarrollo algunos detalles técnicos más, cierro la parte puramente de características diciendo que es un modelo, como decía antes, en open source, pero además con una licencia muy generosa, una licencia modificada de MIT, pero con unos límites de uso, como digo, generosísimos. Simplemente hay que hacer una muy pequeña atribución si vas a hacer un uso comercial del modelo. Y si no haces uso comercial del modelo, ni siquiera eso. Y de esta manera, una bonita transición, hago palanca sobre esta primera noticia de modelos y entro ya en la primera noticia en sí de desarrollo, que es precisamente una de las características técnicas más interesantes de este Kimi K2. Kimi K2 parece que en español sea Química 2. No, el modelo se llama Kimi K, la letra K, 2. Bueno, pues este Kimi K2 Thinking incorpora una innovación en la arquitectura, como digo, muy interesante. Han llamado al mecanismo de atención que emplean, lo han llamado Kimi Linear, Kimi lineal. Y es un híbrido entre, como ya da a entender el nombre, entre un mecanismo de atención lineal, el mecanismo de las redes neuronales recurrentes de toda la vida, y el modelo de transformers, también casi podemos decir de toda la vida, aunque tenga mucho menos tiempo, es decir, el mecanismo completo de atención que tiene cualquiera de los LLMs que vemos habitualmente. Como digo, este Kimi Linear es un mecanismo híbrido y el aporte de Moonshot es justamente el sistema de gating, que llaman ellos, el sistema de direccionamiento hacia uno de los 2 submodelos, hacia el modelo de atención lineal o hacia el modelo de atención completa. Porque, a ver, el concepto es, como siempre, muy simple, lo difícil es la ejecución. El modelo es
¿para qué mandamos todos los tokens a un mecanismo de atención completa, con su transformer completo, cuando muchas veces los tokens no requieren tanto recurso? Pensemos, por ejemplo, en las preposiciones. Cuando viene una preposición, hombre, una preposición tampoco hará falta pasarla por las 70 capas con 70 transformers que se calculen con todas las matrices KV, en fin, toda la parafernalia que tienen alrededor los transformers. Como siempre, no tomemos literalmente las analogías sintácticas con las estructuras de inteligencia artificial, porque no se corresponden. Los tokens no se dividen atendiendo a criterios gramaticales, sino a otro tipo de criterios. Pero bueno, por hacer una analogía que yo creo que se entiende. Bueno, pues aquí lo interesante es tener un mecanismo que sea capaz de discriminar correctamente qué tokens requieren ir a un sistema de atención completo y qué tokens pueden ir a un sistema de atención lineal básico, que tiene como gran ventaja, ya la tenían antes de que llegaran los de Kimi, que no escalan cuadráticamente, sino que escalan linealmente y por lo tanto requieren menos recursos, menos memoria, menos computación y son más rápidos, con lo cual la inferencia tiene también mucha menos latencia. Bueno, pues este mecanismo de direccionamiento de tokens, al que han llamado Kimi Delta Attention, y que lo llaman así porque a su vez está basado sobre el concepto de Gated Delta-Net, que es un concepto de direccionamiento de tokens de hace unos años, pues este Kimi Delta Attention es realmente la gran aportación que hace este nuevo modelo Kimi K2, porque consigue, a la vista de los resultados, consigue una muy buena discriminación de qué tokens requieren una atención completa y qué tokens pueden tener una atención, por decirlo así, simplificada. Con este mecanismo, por ejemplo, la reducción de la memoria del caché KV es de un 75%, o sea, no estamos hablando de mejoras marginales. Y en contextos largos, en contextos de a partir de 1 millón de tokens, un modelo con este Kimi Delta Attention es 6 veces más rápido en inferencia que un modelo basado solo en transformers. Es, por decirlo así, un win-win-win. No solamente es el triple win, porque mejoras en rendimiento, necesitas menos memoria y además haces inferencia con más velocidad. Es decir, mejoras en todos los parámetros. Y además es una arquitectura que es un reemplazo directo del transformer clásico. Es decir, no tienes que construir modelos de otra manera. Simplemente tienes que cambiar el mecanismo de atención de un modelo por este mecanismo híbrido con el Kimi Delta Attention. Y el resto del modelo funciona exactamente igual. Siguiente de desarrollo, Perplexity ha presentado un paper, y lo menciono primero porque es, que yo sepa, el primero de Perplexity, y segundo por recordar de vez en cuando a Perplexity, que es uno de estos competidores, iba a decir pequeños, pequeño tampoco es ya Perplexity, pero bueno, no es uno de los grandes mastodontes, y que por lo menos vamos a intentar mantener un poquito en la cabeza el que existen otras cosas en el mundo aparte de Google, Meta, Amazon, en fin, los de siempre. ¿De qué va este paper de Perplexity? Pues ataca un problema muy técnico, pero que, como todos los problemas, en algún momento hay que afrontar. Los modelos muy grandes, los modelos, pues, por ejemplo, como este Kimi K2 que acabo de comentar, que tienen 1 trillón de parámetros, no caben físicamente en un único nodo de inferencia. Los nodos de inferencia normalmente tienen como mucho 8 chips de NVIDIA, digamos, interconectados, 8, pues por ejemplo 8 H200 interconectados. Como no caben físicamente porque no hay ni memoria suficiente, ni sobre todo velocidad de transferencia suficiente, por decirlo a lo bruto, buses de datos suficientes para manejar tanto parámetro, lo que se hace cuando hay modelos de este tamaño es distribuirlos entre varios nodos y comunicar esos nodos. Pero en esa comunicación entre nodos se pierde un montón de velocidad, porque las velocidades de transferencia entre nodos son muchísimo más bajas que las velocidades de transferencia dentro del propio nodo. Bueno, pues Perplexity, lo que presenta en este paper, es un nuevo tipo de kernel. Aquí no confundir kernel con el kernel de, por ejemplo, de un sistema operativo, como el kernel de Linux. Kernel en este contexto es un programita pequeño y especializado en una operación concreta. En fin, dicho así un poquito también a lo bruto. Estos kernels que ha desarrollado Perplexity lo que hacen justamente es especializarse en el movimiento de tokens para llevarlos al experto, al que mejor, digamos, una especie de combinación de el experto que mejor vaya a gestionar ese token y el experto al que pueda llegar con mayor velocidad dentro de ese, digamos, clúster de nodos en los que hay que dividir el modelo. En fin, no abundo más en las tripas técnicas, entre otras cosas porque yo, a partir de un nivel, tampoco soy un experto en arquitectura de GPUs, ni en comunicación
centros de datos, pero lo interesante de esto es que esto abre la puerta a poder usar modelos grandes en infraestructuras, no vamos a decir garrafón, pero en infraestructuras más del día a día. Ya no hay que construir una infraestructura especial para poder ejecutar modelos de un tamaño muy grande, pues por ejemplo como el Kimi este, ¿no? No es que con esto ya se solucione todo el problema, pero como siempre, esto es un paso en la dirección de poder ejecutar un modelo de cualquier tamaño en una infraestructura estándar dentro de los estándares en los que nos movemos en inteligencia artificial, que son muy altos, pero por lo menos no hace falta hacer desarrollos especiales. Siguiente paper de esta semana en desarrollo. Esta semana en desarrollo tengo bastante porque ha habido noticias muy interesantes, muy chulas, las dos cosas a la vez. El siguiente es un curioso paper de un montón de grupos de investigación. El que lo encabezaba era la Universidad Nacional de Singapur, en el que hacían una comparación de LLMs con modelos autorregresivos, es decir, los LLMs que todos conocemos, frente a LLMs con modelos de difusión. Aquí hago primero un paso atrás. Ya he hablado algunas veces aquí de LLMs basados en modelos de difusión, y siempre digo que me parece alucinante que un modelo de difusión pueda generar textos. A mí me sigue pareciendo alucinante. Cada vez que veo una demo de un LLM de difusión, me sigue pareciendo que estoy viendo el futuro o una película de ciencia ficción. Y si además sabes cómo funciona un modelo de difusión, entonces todavía te parece más alucinante que lo pueda hacer. Bueno, pues hasta ahora los modelos de difusión para LLMs tenían un rendimiento inferior a los autorregresivos y por eso todos los que usamos son autorregresivos. Pero en este paper, este grupo de investigadores, insisto, encabezados por la Universidad Nacional de Singapur, descubren una cosa muy interesante, y es que los modelos de difusión superan a los autorregresivos a igualdad de datos de training. Es decir, si tienes un presupuesto limitado para datos de training, no puedes tener todos los datos que se han generado en la historia de la humanidad en Internet. Si tienes un presupuesto limitado, un modelo de difusión te va a dar mejor rendimiento que un modelo autorregresivo. ¿Por qué? Aquí doy otro paso atrás. Cuando entrenas a un modelo de texto, a un LLM, o en general a una inteligencia artificial generativa autorregresiva, tú lo que haces es, le pasas todos los datos, todo el dataset que tienes, se lo pasas varias veces. A cada una de esas veces, para decirlo de una manera que queda un poquito más elegante, se la llama época. Con lo cual, si tú tienes, imagínate, un billón europeo de tokens para entrenar a un modelo, pues tú lo que haces es, le vas pasando ese billón de tokens y cuando termina, dices que has completado una época, y le vuelves a pasar el millón de tokens otra vez. Completas esa segunda época y lo vuelves a pasar una tercera vez. Y no lo pasas muchas más veces. Es decir, la cantidad de epochs con las que entrenas a un modelo de inteligencia artificial generativa autorregresivo está en el orden de las unidades. No le pasas el dataset 200 veces. ¿Y por qué no lo haces? Porque enseguida los modelos autorregresivos hacen una cosa que se llama overfitting. Es decir, si ven demasiadas veces el dataset, se ajustan tanto al dataset que después cualquier dato nuevo que vean en inferencia y que no fuera parte del dataset original, lo tratan fatal. Se especializan demasiado, por decirlo así. Bueno, pues justamente lo que descubre este paper de la Universidad de Singapur es que los modelos de difusión son mucho menos sensibles al overfitting, de tal manera que puedes pasarle el dataset de training muchas más veces sin riesgo de que se especialice demasiado en el dataset. No es infinito, o sea, llega un momento en el que también hace overfitting, pero hace overfitting mucho más tarde y por lo tanto sigue aprendiendo del mismo dataset muchas más veces que un modelo autorregresivo. Así que, como digo, una curiosidad más sobre los ya de por sí curiosos modelos de difusión utilizados como LLMs. Al hilo, por cierto, de esto, hay una empresa de la que ya he hablado aquí alguna vez que se llama Inception, que se dedica justamente a construir modelos de difusión para generación de texto. Bueno, pues estos tíos de Inception, mira tú qué casualidad, esta semana han levantado $50 millones para desarrollar modelos de difusión para generación de texto y específicamente para generación de código, para programar. El nombre de su modelo es Mercury y ya lo comenté aquí en su día cuando lo presentaron. Yo creo que esto debió ser pues hacia antes del verano, quizá, igual hace 6 meses, 8 meses, una cosa así, no recuerdo de memoria, pero estos de Inception los vigilo así un poquito con el rabillo del ojo. Siguiente paper interesante de esta semana,
también de la Universidad Nacional de Singapur, que se han desatado estos últimos días. En este caso, con un paper conjunto con la Universidad de Stanford, con la Universidad de Washington y con la Universidad de Hong Kong. Y es un paper sobre emergencia, es siempre un tema fascinante, en inteligencia artificial y en física, en los dos campos. En este caso, en concreto, emergencia en modelos multimodales. Ellos parten de un VLM, de un Vision Language Model, es decir, un modelo que lo que hace es se alimenta de imágenes y lo que hace es capaz de describir lo que hay en la imagen. Bueno, pues ese modelo al que le hemos añadido razonamiento, normalmente con Chain of Thought o alguna técnica similar, normalmente estos modelos hacen el razonamiento solo sobre el texto. Es decir, nuevamente usando términos humanos, ve la imagen y empieza a razonar con texto sobre qué hay en la imagen, qué puede haber, hasta que llega a la descripción final de esa imagen. Bueno, pues lo que hacen en este paper es que el modelo haga Chain of Thought también sobre la imagen, no solamente con tokens de texto, sino con tokens visuales, es decir, que manipule la imagen, que la rote, que le aplique filtros, que le aplique deformaciones, lo que sea, que haga una especie también de chain of thought visual en paralelo al chain of thought con texto. La idea es un poco aquello de que dos cabezas piensan mejor que una, y en este caso lo que pensaron los investigadores es, vamos a ver si teniendo dos líneas de razonamiento, una con las imágenes y otra con el texto, el resultado final es mejor. Y efectivamente el resultado final fue mejor. En concreto, comparándolo con el modelo convencional que solo razona con texto, el resultado es un 34,7% mejor si también permite razonamiento visual. Pero lo que realmente sorprendió a los investigadores mientras hacían este experimento es que aparecieron, una vez más, como ya ha pasado tantas otras veces en inteligencia artificial, propiedades emergentes. Es decir, lo mismo que vemos en el mundo real, lo mismo que vemos en física fundamental, en las capas más básicas, lo mismo que vemos cuando átomos iguales combinados de una determinada manera producen un compuesto y combinados de otra producen otro porque emergen propiedades nuevas durante la combinación. Bueno, pues aquí también observaron que aparecían propiedades emergentes. Por ejemplo, el modelo empezó a manipular las imágenes haciéndole transformaciones que nunca había visto durante el training, o sea, no estaban en ningún sitio del dataset con el que se le entrenó. Y además de eso, empezó a combinar los razonamientos de tal manera que hacía un trozo con visual, luego lo pasaba a un trozo de texto, luego lo volvía a hacer visual, y eso es algo para lo que tampoco se le entrenó explícitamente. Así que una vez más vemos cómo en la computación fundamental aparecen fenómenos que también vemos en la física fundamental. Y esta es la parte sin duda más interesante de la computación en general y de la inteligencia artificial en concreto. Siguiente paper, ya decía que esta semana tengo muchos. Este es uno de Memories AI, Memories como recuerdos en inglés, que ha presentado la versión 2.0 de lo que ellos llaman su LVMM, que son las siglas de Large Visual Memory Model, gran modelo de memoria visual. De estos tipos ya hablé en su día cuando presentaron la primera versión, que también voy a tirar más o menos del mismo rango que antes, yo creo que debió ser hace unos 6 meses, más o menos, y ya cuando presentaba este modelo decía que lo que estos tipos aportan de novedad es que su modelo es capaz de entender, por decirlo así, lo que pasa en un vídeo. No solamente ven frames, sino que son capaces de entender conceptos de lo que pasa en un vídeo. Por ejemplo, tú le puedes poner un vídeo de seguridad y decirle, búscame el trozo en el que entra un tío con pasamontañas y una linterna, y él te localiza ese trozo en el vídeo. Básicamente hace dos cosas, que es, como digo, conceptualizar lo que pasa en el vídeo y después almacenarlo de una forma, primero, comprimida, porque los vídeos ocupan mucho, y segunda, de una manera semántica, de tal manera que tú puedas buscar en esa información comprimida, como decía antes, conceptos, palabras y no necesariamente descripciones de las imágenes. Bueno, pues en esta versión 2.0 han evolucionado todavía más este mecanismo que ellos han desarrollado y ahora son capaces de hacer búsquedas con precisión por debajo del segundo. O sea, puedes buscar cosas que pasen en el vídeo, que pasen menos de un segundo, y él es capaz de localizarte el punto exacto del vídeo en el que está pasando eso. Además, esta versión 2.0 la han desarrollado en colaboración con Qualcomm, con los fabricantes de chips, y han conseguido que esta versión se pueda ejecutar en chips locales, es decir, que no tengas que utilizar nube.
no solo eso, sino que Qualcomm ha dicho que en sus chips de 2026 este modelo, este LVMM, se podrá ejecutar sin necesidad de recursos externos. Las aplicaciones ya las mencioné en su día cuando hablé de la primera versión, pero bueno, uno es el que acabo de hablar, los vídeos de vigilancia, pero por ejemplo, ahora que también están empezando a medio ponerse de moda las gafas estas inteligentes de Meta, sobre todo, de Apple, que también quiere sacar, y de algunas startups, este modelo lo que permitiría es que tus gafas estén grabando todo lo que tú vayas viendo, obviamente en sitios abiertos, porque en sitios cerrados tendrías que pedir permiso, y que al final del día tú le pudieras preguntar sobre cualquier cosa de las que te ha pasado en el día y pudieras acceder al momento exacto en el que tus gafas vieron eso y que te reprodujera ese momento del día. Y esta misma aplicación la podemos llevar directamente a la robótica. Imaginemos un robot equipado con las cámaras de rigor, pero que todo lo que esas cámaras vayan recogiendo fuera accesible en cualquier momento y con una precisión por debajo del segundo con búsqueda semántica. Pues, obviamente abre una cantidad de posibilidades que, como con tantas otras cosas, a día de hoy todavía no nos podemos ni imaginar. Y termino la parte de desarrollo hablando de Build AI, build como construir, el verbo construir en inglés, que es una startup de la que yo no había oído hablar, pero que ha presentado, bueno, no es una startup realmente porque estos tipos también fabrican hardware, pero asumo que en inteligencia artificial están empezando a hacer sus pinitos, han presentado el mayor dataset de lo que se llama vídeo egocéntrico, es decir, vídeo grabado en primera persona, que existe en el mundo. Como estos tipos fabrican hardware, lo que han hecho es ponerle una especie de mini cascos a algunos de sus trabajadores para que graben su trabajo y lo que hacen, cómo manipulan las cosas, cómo ensamblan piezas, para que lo graben en primera persona. Y con eso han conseguido construir este dataset que tiene 10.000 horas de vídeo grabadas por 2.000 trabajadores distintos, lo que supone 1.000 millones de frames. Huelga decir que la aplicación que tienen este tipo de datasets es el entrenamiento de robots y en este caso además los de Build AI han tenido a bien ponerlo a disposición de la humanidad porque lo han liberado con licencia Apache 2.0, así que cualquiera que quiera hacer desarrollo de robótica tiene acceso a estas 10.000 horas de vídeo egocéntrico para poder entrenar a robots en tareas, sobre todo manuales, que como ya he comentado muchas veces son las más difíciles para un robot. Y termino con las pildoritas de rigor. Una rapidita, y es que Perplexity, nuevamente para que no nos olvidemos de ellos, le ha pagado a Snap, los de Snapchat, 400 millones de dólares para que Perplexity sea el motor de búsqueda por defecto de referencia en Snapchat a partir de 2026. Siguiente pildorita, Google ha añadido a su API de Gemini la posibilidad de hacer búsquedas en ficheros. De hecho, a la funcionalidad le ha puesto el original nombre de File Search. Es básicamente un RAG integrado en la propia API que te permite incorporar ficheros a tu intercambio con Gemini y pedirle que haga búsquedas en esos ficheros, insisto, mediante un RAG, hasta donde yo he visto, bastante convencional. Tercera pildorita, Future House, que es una, no sé si llamar empresa, fundación, una cosa de estas raras que hacen muchas veces en Estados Unidos, dedicada sobre todo a la aplicación de inteligencia artificial para el desarrollo científico, ha anunciado varias cosas. La primera es que hace como un spin-out, crea como una nueva entidad dentro del grupo a la que llama Edison Scientific, que va a encargarse del desarrollo comercial de algunos de los productos de Future House. Y el primero de esos productos es Cosmos, Cosmos con K, que es un sistema de inteligencia artificial para hacer investigación científica, que ya han estado probando con algunos, como ellos llaman, beta testers, es decir, científicos de verdad que hacen investigaciones de verdad, y durante ese beta testing han conseguido que Cosmos complete en 12 horas investigaciones que a esos científicos, a esos beta testers, les llevan 6 meses de tiempo. La aportación de Cosmos, o lo que Future House o esta Edison Scientific, que supongo que será la que a partir de ahora llevará la herramienta, según ellos la aportación principal es que hasta ahora los asistentes científicos de inteligencia artificial tenían un problema de ventana de contexto. Claro, los papers científicos ya de por sí cada uno de ellos ocupa mucho, pero tú normalmente para hacer un avance sustancial tienes que digerir miles de papers. Y como sabemos, las inteligencias artificiales, a medida que crece el contexto, van teniendo problemas de recuerdo y empiezan a tener problemas también de alucinaciones, cuanto más crece el contexto. Bueno, pues
estos tipos de Future House con Cosmos han conseguido que en cada ejecución del asistente de investigación puedas incluir hasta 1500 papers a la vez, y el Cosmos es capaz de hacer pruebas haciendo sus propios programitas para comprobar hipótesis con hasta 42.500 líneas de código. Como el número en sí no dice mucho, esto es 10 veces más que el mejor agente científico de los que existían hasta ahora. O sea que normalmente no es un salto incremental, estamos cambiando de escala directamente. Y lógicamente la pregunta del $1.000.000 es, vale, es muy grande, maneja muchos contextos, puede hacer muchas pruebas, pero las conclusiones son buenas. Bueno, pues según los investigadores humanos que han supervisado las pruebas, el 79,4% de las conclusiones a las que llegó Cosmos fueron científicamente correctas. Pero, como decía antes, las alcanza a una velocidad infinitamente superior a la de un ser humano. Bueno, no infinitamente, pero la comparación que decía antes, 12 horas frente a 6 meses. Además, al presentar a este Cosmos, Edison, o Future House, como se llamen a partir de ahora, ha presentado 7 descubrimientos que ha hecho este Cosmos durante el proceso de beta testing en distintas áreas. Hay creo que 2 o 3 de medicina, había otro en ciencia de materiales, había otro en matemáticas, había otro en biología. A ver, en cada una de esas áreas los descubrimientos son muy de nicho. O sea, yo leo el título del descubrimiento y supongo que un biólogo, o igual ni siquiera todos los biólogos, pero vamos, quiero pensar que un biólogo entendería el descubrimiento que ha hecho Cosmos. Yo leo el descubrimiento que ha hecho y me quedo igual que antes de leerlo. Pero, nuevamente, según los investigadores especialistas en cada una de esas áreas que han participado en la fase de beta testing, los descubrimientos son descubrimientos de verdad, es decir, lo que propone Cosmos tiene sentido y es una innovación en su área. A pesar de que han hecho este spin-out comercial de Edison, Future House ha prometido que van a seguir manteniendo un tier gratuito muy generoso para investigadores porque siguen teniendo como principal objetivo el avance científico con uso de inteligencia artificial. Siguiente píldora es para comentar la creación de una, no sé nuevamente si llamarlo empresa, fundación, agrupación de gente, bueno, lo que sea. Se llama Episteme y es lo que sea, respaldado financieramente por gente del pelo, nada menos que Sam Altman o Masayoshi Son, aparte de otros que prefieren mantenerse en el anonimato. Y me ha gustado mucho la definición que hacen, que yo creo que se entiende muy bien, que es: quieren crear el nuevo Bell Labs o el nuevo Xerox PARC. Esto nuevamente a los que ya tenemos una edad, de repente nos hace volver a nuestra más tierna infancia, juventud, depende ya de la edad de cada uno, porque Bell Labs y el Xerox PARC fueron 2 oasis en el frenesí empresarial que ha dominado al mundo en los últimos 100 años. Y menciono, de momento esto no es nada más que un proyecto que ya tiene pasta detrás y que se ha puesto en marcha, pero de verdad que espero con tantas ganas que oigamos hablar mucho de este episteme en el futuro. Sería tan bueno para la humanidad que volviera a existir un Bell Labs, un Xerox PARC. El dato yo creo que mejor resume lo bueno que sería para la humanidad que volviera a haber un Bell Labs, es que Claude Shannon publicó su teoría matemática de la comunicación precisamente en el Bell System Technical Journal, me parece que se llamaba, como la revista interna de investigación de Bell, en las ediciones de julio y octubre de 1948. Porque Claude Shannon trabajaba en Bell Labs. Con que salga un Claude Shannon de cualquiera de estos proyectos, está amortizada la inversión en 100 de estos proyectos. Yo no aspiro a tanto a como que de este episteme salga otro Claude Shannon, porque de estos te salen uno cada 5 siglos, pero con que salga algo de ese pelaje, yo ya me moriré feliz. Así que espero que por lo menos no me decepcione mucho el que esto dentro de poco empiece a tomar un enfoque comercial, empresarial, porque justamente la idea de este episteme es tener gente intelectualmente inquieta y técnicamente capaz, simplemente para que piensen, trabajen, desarrollen, investiguen, sin tener la presión de tener que sacar un proyecto comercial, tener que dar un ROI, tener que conseguir financiación, todas esas cosas. Pues lo dicho, ojalá. Y termino con una de robótica, como tantas veces, una de mis debilidades, porque esta semana yo creo que yo por lo menos he asistido a la primera vez en mi vida en la que veo la posibilidad de que empecemos a poder hacerles test de Turing a los robots, que hasta ahora era algo impensable porque cualquiera que viera un robot humanoide
lo distinguía de un humano a 1 kilómetro de distancia. Bueno, pues todavía se distingue muy bien al robot del humano, no que nadie salga a invertir toda su fortuna en esta empresa de robótica, pero resulta que esta semana un fabricante chino de coches que se llama Xpeng, XPENG, ha presentado su primer robot humanoide al que han llamado Iron como hierro en inglés. Bueno, pues lo presentaron, la típica presentación allí a lo grande, con el robot moviéndose de un lado para otro, haciendo filigranas, pero resulta que los movimientos del robot eran tan suaves, tan naturales, que la gente que estaba siguiendo la presentación en redes sociales empezó a decir que eso no era un robot, que eso era una persona a la que le habían puesto básicamente un chándal y le habían tapado la cabeza y que eso era falso y que estos de Xpeng estaban engañando a todo el mundo. Bueno, se generó tanto ruido que tuvieron que, no sé si al día siguiente o unos días después, volver a presentar al robot y romperle en directo la funda, digamos, para que se viera que por debajo realmente es un robot. O sea, que las articulaciones están hechas de, pues no sé, de acero y de titanio y que tienen sus motores y sus hidráulicos y que no hay una persona debajo de la funda. Entonces, como decía antes de subir las expectativas, en conjunto yo creo que se nota claramente que era un robot. Yo he visto el vídeo y de hecho os dejo el enlace en las notas y se nota que es un robot. Pero es verdad que hay algunas articulaciones, especialmente las rodillas, si os fijáis en el vídeo, que tienen un nivel de naturalidad espectacular. Espectacular. Yo no he visto ningún otro robot que tenga un movimiento en la rodilla tan humano como este. Dicho esto, las articulaciones grandes son las fáciles en robótica. Como he comentado muchas veces, en robótica el gran desafío en cuanto a movimientos, luego está el desafío intelectual, la inteligencia artificial que le montes, pero en cuanto a pura cinemática y dinámica de máquinas, la famosa CINDIN de la carrera, el gran desafío de un robot son las manos, la destreza manual. Con lo cual, que se avance en el movimiento de las rodillas, de las caderas, de los codos, eso está muy bien, porque también ahí hay que avanzar, pero esa es la parte más fácil de avanzar. Pero bueno, me ha llamado la atención que por primera vez, además sin planearlo, se generó una especie de test de Turing robótico en redes sociales, con gente diciendo que eso era un robot y gente diciendo que eso era un humano disfrazado y haciéndose un poco el torpe para que pareciera que era un robot. Así que marquemos esta fecha como un hito en la historia de la humanidad que ninguno de nosotros recordaremos dentro de 15 días, pero que hoy nos hace sentirnos un poquito más importante. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.